Bueno, yo quería tocar una temática que me tocó eh, pasar en la universidad, pero que afortunadamente tendió más allá, que es sobre la figura de un filósofo actualmente retomado, pero en su momento bastante rechazado por la tendencia dominante en la Europa occidental, que es la figura de Walter Benjamin. Eh, bueno, Walter Benjamin fue un filósofo, un traductor y un crítico literario de origen judío. Y también fue un marxista, lo que lo llevó, por supuesto, a mezclar lo que se conoce como la mística judía con el marxismo de Occidente, permitiéndole como ampliar la visión más económica del marxismo que en esa época imperaba en los círculos más ortodoxos de izquierda. Eh, bueno, me llama la atención, y siempre me llamó la atención la figura de este filósofo porque principalmente por su trágica muerte, él escapando como era judío, le tocó vivir la época del fascismo, a lo que dedicó muchas reflexiones, de hecho. Eh, bueno, escapando de los nazis, lo estaban, bueno, persiguiendo por toda Europa a los judíos, pero principalmente a los judíos de izquierda. Eh, Él se suicida en España consumiendo una dosis letal de morfina. Y bueno, esta tragedia ha sido lo que me ha impulsado a curiosear en lo que ha sido su figura y su pensamiento como marxista judío. Eh, Él tiene una pequeña obra donde recopila reflexiones destinadas a la historia. Él los plantea como las tesis de la filosofía de la historia. Y lo elegía él para este congreso por el hecho de que en sus reflexiones de las tesis sobre la historia aparecen dos caras. Una cara que cree en un tiempo mejor, en un tiempo mesiánico, donde el Mesías va a llegar a eliminar el anticristo, y la idea de que la historia es la constante construcción del desastre de la humanidad. Eso principalmente me llamaba la atención, evidenciar esta contradicción, esta dialéctica que existe en la figura de Walter Benjamin. Ahora voy a citar las dos tesis que me gustaría contraponer en la presentación. Bueno, la primera es la tesis 6 de la filosofía de la historia. Cito: articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que la reciben. En ambos casos es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor, sino que viene como vencedor del anticristo. El don de encender en el pasado la chispa de la esperanza es solo inerte al historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos están seguros ante el enemigo cuando éste venza, y este enemigo no ha cesado de vencer. Ahí queda bastante claro como la idea más o menos mesiánica que tiene Walter Benjamin sobre el futuro y sobre el pasado. Pero lo que sucede con este pensador es que en las mismas obras hay otra tesis que plantea esta idea de que la humanidad está envuelta de desastres tanto hacia el pasado como hacia el futuro, que es una tesis como relativamente conocida, que es la tesis sobre el ángel de la historia. Es la tesis 9, cito: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándola sobre sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen hacia él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Esto, según yo creo que queda bastante... Ahí, gracias por poner la pintura del ángel de la historia. Se ve como que mira hacia los dos lados, y en todo ve destrucción. Y eso a mí me pareció que era un motivo
para tocar en el Congreso sobre sentido de futuro lo que expuse en una canción, y espero que les vaya a gustar la composición. Se llama Decía estas cosas, Walter Benjamin. Ya. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Bien. Ya. Siento la vergüenza de estar en una tierra que no es mía, satisfaciendo culpas a destajo, comprando el río que tengo en la orilla. No hago caso del fuego que acompaña aquellas casas viejas y podridas. Si tú supieras lo que he invertido, fallecerías lejos de tus tías. Simplemente yo estoy solo. Yo hoy te espero como vencedor. ¿Será que los muertos tienen voz? Y la redención, combate las ganas de sentar cabezas, mirando la inatención. Aquí estamos intentando reconstruir nuestras manos, ojos deslumbrantes, Bani. Y los ojos finos del ángel de anochecer. Sepárense de a dos, mirando al opuesto. Sin embargo, yo estoy solo. Yo estoy solo. Yo hoy te espero como vencedor. ¿Será que los muertos tienen voz? Y la redención, combate las ganas de sentar cabezas, mirando la inatención.
tocando los rostros de hoy, suplicando fe de sol. Esa es la canción que quería mostrarles con todo mi cariño. Muchas gracias, Alonso. Muy, muy potente tu canción, una ópera rock mesiánico, redentora. Sí, tiene ese Tiene esa cáliz. vibra, sí, tiene esa vibra, sí. Está muy buena, está muy buena. Eh, Está muteado, Martín. Eh, bueno, vamos a recoger preguntas entonces y pasamos a lo de Nicole, ¿no? Porque Alonso dijo que se podía quedar más rato, así que para que no, para que está tomando un compromiso aquí Alonso. Porque tiene que hacerse cargo, hay unas metáforas ahí que quedaron, ¿no? Que tiró ahí en la canción. Así Ah, es. pero podemos hacerle las preguntas. O sea, igual me queda un ratito. Es que para que no perdamos el hilo, porque está muy bueno todo. Entonces, para que siga con su presentación. Ya, entonces tú no quieres hacer tu, tu posición ahora, No, Nicole, ya. perdón, es que me gusta mucho. Entonces me gusta ver cómo es Ah, la dinámica. prefieres conversar, ya, ok. Bueno, hay un par de preguntas para ti, Alonso, en la pizarra. No sé si las puedes ver. Ah, no las puedes ver, parece. Sí, sí las puedo ver, sí las puedo ver. Ah, ya, ya, ya. La estamos compartiendo, Pablo, por si acaso. Ah, ya, bacán, ya. Espero que la Entonces, lean ustedes, ¿cierto? sí, sí, dale. La primera, Bien. digamos, para redimir al futuro, ¿necesitamos la voz de los muertos? Yo creo que sí, principalmente porque son la lección histórica de tiempos pasados. Se suele decir que la utilidad de la historia es el constante aprendizaje de lecciones para no repetir lo mismo en el futuro. Yo sí estoy de acuerdo con eso y encuentro que los muertos sí tienen mucho que ofrecernos, más allá de que los muertos y las muertas, por supuesto, muchos de ellos hayan fallecido a causa de sus propios pensamientos, de sus propias utopías, eh, como el caso de Walter Benjamin que terminó en tragedia. Eso no tiene por qué significar una retracción o una negación de lo que nosotras podamos hacer hacia el futuro. Creo que la muerte, si hay algo de lo que pueda servir la muerte hacia el futuro, es que tenemos que aprender de los ancestros en el fondo. Los proyectos que existieron antes tienen algo que decir todavía hacia el futuro. Eso principalmente. Claro. Hay algo ahí en Benjamin del fracaso, de la experiencia del fracaso en la historia, ¿no? Claro. Por lo que recuerdo, ¿no? Algo he leído, pero no. Y la tradición de los oprimidos, ¿no? De los olvidados de la historia, de alguna De manera los están ahí, vencidos, de los directamente. vencidos, ¿no? De los vencidos, claro, de los vencidos, que todavía, digamos, a pesar de la imagen como la imagen positivista, historicista, que trata de, digamos, que ignora esa dimensión y que parece, digamos, estar construida de manera completa desde la perspectiva de los vencedores, sigue estando ahí presente, ¿no? Es como una corriente subterránea, ¿no? Que puede ser rescatada en cualquier instante, ¿no? Esta historia de los vencidos que se abre. Otra pregunta ahí, ¿no? ¿Tú crees que es necesaria una figura mesiánica para mejorar el futuro? ¿De qué vendría esta figura mesiánica? Política, ecologismo, feminismo, iglesia, etcétera. Bien, ese es un debate que tengo continuamente con amigos y amigas sobre la figura del Mesías. Bueno, el Mesías tenemos que entender la radicalidad igual de lo que significa una figura mesiánica, puede ser hasta Hitler. Entonces hay que tener cuidado con hasta dónde queremos llevar la reflexión del mesianismo. Creo que yo creo que los líderes, las líderes todavía tienen algo que decir.
pero si pensamos la figura del Mesías o del líder, de la líder, creo que hay que como discutirlo en términos de qué poder va a tener ese Mesías, ¿no? Ahí estaríamos criticando quizás la figura del poder como dominación y estaríamos hablando de un líder, de un Mesías que debe obedecer a su pueblo. Ahí se invierte absolutamente la lógica del poder. El líder manda obedeciendo y no manda mandando. Ahí hay unas discusiones sobre el poder que por supuesto tienen que ser mejor retratadas, pero no necesariamente los líderes son el centro de la cuestión. Walter Benjamin hablaba del tiempo mesiánico. Ahí, por ejemplo, Enrique Dussel también retoma esas ideas de que si bien los líderes pueden ser o no necesarios, líderes que interpretan a las masas en este caso, se trabaja principalmente desde las atmósferas. Se podría hablar de un mesianismo sin Mesías en ese sentido. Es una discusión bastante presente, sobre todo actualmente, cuando la gente pareciera rechazar a la figura de los líderes, las líderes. Estoy pensando en el 18 de octubre, por ejemplo. Pero que pareciera ser que todavía en Latinoamérica está la idea de tener un líder, de tener un horizonte. Lamento no tener la posibilidad de decir de qué área va a venir este líder, este Mesías, pero es una figura bastante presente, creo yo, todavía, en la política, en la economía, bueno, del feminismo, se dan más relaciones horizontales, como que hay una preferencia por dar más relaciones horizontales que dar las líneas de los líderes, las líderes. Eso puedo como ver yo en el acontecer. Es importante eso del tiempo mesiánico, ¿no? Una apertura en el tiempo, que hace posible una ruptura, una interrupción histórica en la continuidad de la historia, ¿no? Otra pregunta, ¿qué representa el anticristo? Te preguntan. ¿Qué crees tú que representa el anticristo? ¿Cómo lo entiendes? El anticristo, sí. Vuelvo a la idea que toqué anteriormente, que la radicalidad del mesianismo, al menos en las tesis que yo toqué, implica que el anticristo puede ser cualquier cosa. Puede ser el comunismo, puede ser la propiedad, estoy pensando en la dialéctica marxismo, comunismo, capitalismo. Pero desde mi punto de vista personal, y una reflexión que más o menos he trabajado este año, conversando por supuesto con mi amigo o amiga, es que el anticristo siempre va como a atentar contra la libertad o la concientización de los oprimidos, de las oprimidas. Creo que ellos y ellas principalmente son los sujetos de la historia y la constante opresión de la que son poseedores llevaría como a pensar el anticristo desde el enemigo de estos sujetos de la historia. Yo igual lo veo desde el punto de vista más cristiano, que igual he consumido bastante literatura cristiana, sobre todo de la teología de la liberación. Entonces ver a los oprimidos, las oprimidas, que como los veía Walter Benjamin también, como sujetos de la historia, es hacia donde llevo la reflexión del anticristo. No sé si se entiende más o menos por ahí. Yo tenía una pregunta, ¿qué entendemos por redención? Es una categoría fuerte, ¿no? Pensar la política desde la categoría religiosa de la redención, que es una categoría de origen religioso, entiendo yo. Que es una categoría estoy con la misma pregunta, Pablo, me sumo completamente. Sí. Sí, la redención. Bueno, eso tiene que ver principalmente con el misticismo judío de Walter Benjamin. Y después, de hecho, también está en Marx, solamente que como que el mundo ateo pareciera como negar esa área más humanista de los pensadores de izquierda que son judíos también. La redención, la verdad, como en estricto rigor, trabajar esa categoría no se me ha facilitado. Pero sí si tenemos en cuenta que el Mesías busca la redención, principalmente está relacionada con el ámbito de la liberación de un pueblo, de la liberación de un sujeto histórico. Si se piensa como desde los Mesías clásicos, lo que hacía Jesús en este caso era predicar el reino de Dios como la utopía de los oprimidos y de los esclavos, en el fondo.
la redención tiene mucho que ver con eso, con los proyectos de liberación. También se habla de que cuando uno empeña algo, uno lo rescata, ¿no? Hay una figura del rescate. Ahí, en la cita que tú hiciste de la tesis de la historia, algo que está en peligro de desaparecer, ¿no? Algo está en peligro de perderse, tú lo rescatas, ¿no? Un gesto así como ante un peligro, ¿no? De algo que está a punto de salir completamente de las posibilidades de recuperación, ¿no? ¿No? Hay una figura de apropiación ahí, ¿no? Que está con una metáfora, ¿no? Hay hartas preguntas, ¿ah? Isabela Evita levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Mm? Cuando habla de liberación, ¿de qué nos estaríamos liberando? O cuando se refiere a opresión, ¿opresión de qué? No sé si se entiende mi pregunta, pero Sí, esa es. sí, ahí aprovechando lo que dijo Martín, ahí va muy relacionado con el rollo de la redención, de qué nos estamos redimiendo, de qué nos estamos liberando, y qué en el fondo qué es lo que nos oprime. Eso va por supuesto, depender primero de un contexto histórico, segundo también de la perspectiva del proyecto que tenga el pueblo del que estemos hablando. Pero creo que si hay algo como homólogo a la experiencia, al menos de las que me ha tocado conocer, tanto en el pasado como en el presente, siempre se proyecta una liberación frente a algo que no nos deja constituirnos como sujetos, que nos impide en el fondo demostrarnos tal y cual somos. De hecho, se me venía a la cabeza se me olvidó, pero la reflexión que estaba teniendo en la mente era relacionado con eso, pues, de qué nos estamos liberando. Yo creo que esa es una pregunta histórica que le ha tocado a más de algún pueblo, a más de algún colectivo en la historia, pero siempre ha tenido que ver con la realización de nosotros como seres íntegros, en el fondo. Creo que por ahí va la reflexión. Quizás de la violencia también, ¿no? O de Sí, cierta manera de pensar la violencia, o de cierta experiencia de la violencia, que es un tema también importante para Benjamin, ¿no? Puede ser. Hay varias preguntas, ¿ah? Una que hice yo, dice, en tu canción hablas de la propiedad, de la deuda y la inversión, ¿no? ¿En qué estás pensando y cómo se relaciona eso, ¿no? Con el pensamiento de sí. Benjamin? Si es que tiene alguna relación esa parte con el pensamiento de Benjamin, tiene por qué tenerla. Es que es chistoso porque yo esta canción nunca la pensé en estricto rigor para el Congreso. Sí, la terminé pensando en el Congreso, pero esta canción estaba pensada como, de hecho esa estrofa, que es la primera estrofa, después no se vuelve a repetir, no hay un verso que se la asemeje con ritmo de bossa nova. Y yo pensé en este tema, yo lo pensé en Hegel, po. Yo estaba pensando en la conciencia infeliz de los amos, cuando cachan que en realidad están muy apartados del mundo. En eso pensé cuando hice esa estrofa. Y después caí en el conflicto porque de qué sentido tiene esto. No sé si necesariamente la propiedad o la deuda y la inversión con el pensamiento de Walter Benjamin, que por supuesto tiene que ver por el hecho de su vertiente marxista, digamos. Pero después caí en la conclusión de que sí se encuentra con el pensamiento de Benjamin, al menos en la canción, en el hecho de que la realización propia, en este caso relacionada con la propiedad o con la inversión, en el fondo con el aumento de la tasa de ganancia, que es al menos lo que impera todavía en la sociedad, en la sociedad en la cual vivimos, es que no hay redención. De hecho, en el fondo, lo que planteo yo ahí en la canción es que, o al menos en la primera parte de la canción, que es una parte menos abstracta, es que el sujeto o la sujeta, la cual está hablando en primera persona, no, a pesar de invertir y de tener propiedad, luego se ve infeliz.
Y ahí por eso pensé en el tema de que los amos no se van a sentir completamente completos, valga la redundancia, por el hecho de que van a estar constantemente más apartados del mundo y en el fondo del colectivo. Yo creo que la comunidad importa demasiado en la clase de reflexiones que tienen que ver con la redención o con la liberación. Claro, ahí sugieres una cosa, un vínculo entre redención y deuda, ahí, ¿no? Como una deuda que nunca se termina de pagar, ¿no? Hay un textito de Benjamin que se llama El capitalismo como religión, y habla Sí, del capitalismo como una religión Mm. de la deuda, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Alonso. Por un tema de tiempo, Sí. tenemos que pasar. Quedan algunas preguntas que las podemos retomar después en el plenario, que te hayas ido, las vamos a conversar en tu ausencia igual, digamos, ¿no? Por eso fuera uno de los vencidos de la historia.